Ok. Listo, compañeros, estamos iniciando. Muy buenas noches a todos. En esta discusión vamos a analizar las cuatro investigaciones que abordan distintos factores que influyen en la efectividad de los equipos de trabajo. Aunque cada artículo estudia variables diferentes, encontramos un elemento en común, que es el éxito de un equipo que depende menos de las capacidades individuales y más de la forma en que las personas se relacionan, se comunican y construyen confianza. Para empezar, a mí me gustaría hacerles una pregunta a todos, y es que ¿ustedes creen que un equipo puede obtener buenos resultados si sus integrantes son muy competentes técnicamente, pero tienen problemas para comunicarse entre ellos? Bueno, en mi caso, buenas noches. Yo creería que no, porque como le explico, es prácticamente, lo voy a tomar como un ejemplo con el fútbol, ¿verdad? Por más limitado que sea tu equipo, si todos están comprometidos, tienen, y sobre todo tienen muy buena comunicación, el apartado técnico lo vas mejorando poco a poco en el transcurso del proyecto. Y tiene que ver mucho con lo que mencionaba Edmondson en el apartado psicológico y también lo que mencionaba Bubik en el apartado de la influencia, o sea, la influencia que tiene el desarrollo del proyecto en el equipo, ¿verdad? Entonces, ya yendo específicamente a eso, eh, para mí, siento que más que todo hay que seguir el modelo EPO, que es el Input, Progress y Output. Y si bien en el input uno puede tener un cúmulo de conocimiento, incluso puede aunar la experiencia, ¿verdad? Al momento de llegar al progress, por más conocimiento específico que uno tenga, si uno no puede relacionarse o comunicarse de manera efectiva con los demás integrantes del equipo, puede ser que uno o nosotros seamos seamos el saco en la espalda de otro integrante, o dos, que sea a la inversa, ¿verdad? Entonces, el chiste no es en plan, yo sé más que vos, ni modo, voy a hacerlo a mi manera, vos únicamente, no sé, hacer lo que tenés que hacer, yo lo voy a revisar y me las arreglo yo. No, o sea, cada quien tiene que hacer, o sea, llenar su parte del rompecabezas, ¿verdad? Entonces, para mí tiene que ver mucho eso, sobre todo lo que es la confianza en el equipo, porque esa es la base de todo el proyecto, ¿verdad? Yo considero que sí, que no, realmente, si bien la competencia técnica, sí, bien es cierto, es un requisito fundamental en ciertas ocasiones, pero por sí sola no garantiza los buenos resultados en un equipo, pues en la mayoría de los proyectos actuales, especialmente en los proyectos tecnológicos, que es donde yo trabajo, el trabajo pues es altamente interdependiente y esto significa que las personas dependen unas de otras para complementar sus ideas y tomar decisiones y a su vez resolver los problemas, ¿verdad? Y desde mi perspectiva, lo que he visto en los equipos conformados por desarrolladores súper con mucho conocimiento, arquitectos, analistas del negocio, incluso de QA, es que todos son técnicamente muy competentes, pero cuando existen problemas de comunicación, comienzan a aparecer consecuencias como que los requisitos del cliente han sido mal interpretados, que hay dependencias entre ellos que no han sido identificadas y eso conlleva pues a retrasos en las entregas, incluso pues ya en producción, a problemas en producción, ¿verdad? Recuerdo un ejemplo específico en donde en un desarrollo que hicimos a producción, donde un equipo detectó que un servicio tenía una dependencia con otro sistema y por eso, por esa información que no se comunicó oportunamente con el resto de los equipos, técnicamente realmente todos hicieron su trabajo, pero el problema fue que cada uno trabajó como de manera isolated, le decimos nosotros que cada uno trabajó por sí, pero no lo comunicó al resto y como resultado, pues ese despliega producción que tuvimos eh, tuvo que detenerse, ¿verdad? Mientras que si investigamos el impacto y coordinamos una solución que cubra todo, si no lo hacemos de esa manera, pues estamos generando retrasos y una mayor presión en el equipo, ¿verdad? Entonces, sí, siento que realmente es muy importante la comunicación.
Miguel. Pues yo opino de que, gracias por la palabra, me parece muy interesante lo que mencionabas tú y también Susi en este caso, ¿verdad? Acerca de, en el ejemplo, ¿verdad? Que la comunicación es esencial y también lo estuvimos viendo pues en lo relacionado a de que no solamente es necesario un perfil técnico o tener vasto conocimiento, ¿verdad? Técnico y que con eso ya tenemos todo hecho, ¿verdad? Sino que la importancia de saber venir y poder ver otras facultades que tienen las personas parte de un equipo para poder integrarse entre sí y poder alcanzar metas, ¿verdad? O lograr cumplir commitments. En este caso, en mi experiencia laboral, ¿verdad? Como yo he visto cuando estaba de supervisor para el área de Workforce Management, pues yo veía mucho de que pues el conocimiento no solamente era técnico, ya que yo sé que Susi menciona mucho, ¿verdad? En el caso de QA o también eh, pues de desarrolladores, perdón, programadores, pues en mi área eran bastante de personas que de diferentes tipos de conocimiento, no solamente técnicos, sino que también gente que necesita tener un diálogo abierto con la operación. La operación en este caso serían las personas que trabajan directamente con el producto del cliente y pues la ofertan y también están trabajando, ¿verdad? Con el servicio que se le brinda a las personas que son los consumidores finales. Entonces, creo que de mi lado sí pude confirmar de que tanto la comunicación era importante como también la manera en que los equipos pueden venir e integrarse aportando diferentes tipos de conocimiento para cada uno. Por ejemplo, pues habían ciertos departamentos como el de Capacity Planning, que sería el de planeación, ¿verdad? En este caso son las personas que proyectan cuántas personas se van a estar contratando de aquí a 6 meses, por ejemplo, que sería una proyección a futuro. Entonces, ¿qué hace Planning, verdad? Ellos hablan directamente con managers, con senior managers, con directores, y ellos están viendo, ¿verdad?, cuántas personas van a ser necesarias y también dando su aporte como consultants o consultores, en este caso, como personas experimentadas de su Kaplan, que sería lo que ellos ocupan para poder ver y apegarse a una proyección. Y de esa manera, pues, gracias a ese diálogo, a las recomendaciones abiertas, no solamente una opinión técnica, sino que también bastante prudente, bastante fijada en soft skills, me atrevería a decir, pues se puede llegar a un acuerdo y si eso se lleva de la mejor manera, pues eso significa éxito en un proyecto de este tipo, ¿verdad? ¿Cómo se combina eso con scheduling, con real time, que serían otras áreas que son de workforce y trabajan juntos? Pues es mediante la misma forma, ¿verdad? De que no solamente estamos diciendo de que estamos contratando personas especialistas en algo y que solo pueden hacer eso y ya estuvo, sino que parte de llenar un perfil, ¿verdad? Laboral, es de que pueda estar apto para poder tener estas soft skills, que tener también conocimiento técnico necesario, pero a la vez yo le llamo a esta forma double dipping, que sería que a la vez usted pueda venir y tenga facultades para entender cómo funciona en otros departamentos. A mí me llamó mucho la atención el artículo número 3, que es el que a mí me tocó, que cómo se veía esto en algo muy peculiar que es el gaming, ¿verdad? Y pues me llamó muchísimo la atención porque yo digo, pues estamos hablando de proyectos, estamos hablando de trabajo, eh, estamos hablando de proyectos, de trabajo, entonces, ¿cómo puede venir y cómo puede venir esto y acoplarse, ¿verdad? A algo como lo que son juegos, ¿verdad? En internet o gaming en este caso. Y es porque me llamó mucho la atención el ejemplo que se daba cuando uno ya estudia a profundidad el artículo. Y es de la forma de que en este nuevo siglo, ¿verdad? En esta nueva era en la que estamos nosotros digital, como los equipos que son integrados por 5 a 11 jugadores de cierto tipo de plataformas pueden venir y combinar entre ellos los conocimientos que se tienen en el área, ¿verdad? Que en este caso serían estos juegos de video y ver cómo ellos, de una forma bien estructurada, de principio a fin, lo cual me recuerda a mí mucho a lo que tú mencionabas, Kenneth, que es el IPO de input, ¿verdad? Process and output. Siguiendo esa misma estructura, ellos pueden venir y ver todo su modo de juego y ver de como en un proyecto que
comienzan todos a beneficiarse de la expertise en el tipo de skill que cada uno de ellos tiene para alcanzar la victoria. Entonces, eso me dice a mí de que el concepto es bastante amplio. No solamente se limita a algo teórico que aplica en un trabajo, sino que pues en varios aspectos de la vida. Y también este es un buen ejemplo, ¿verdad? También uno puede ver ejemplos y aprender de hasta este tipo de cosas como es el gaming, ¿verdad? Esa es mi opinión. No sé si con eso respondí a tu pregunta, Susan. Sí, no, fíjate que igual yo pienso que no, ¿verdad? Porque, mira, no es simplemente hablar por hablar, sino que eh, la comunicación para mí es un punto de partida, pero como justamente menciona Susi, que el equipo necesita confianza, compromiso, tener una identidad, que el equipo tenga su propia identidad, y algo que para mí siempre ha sido muy importante es que exista un ambiente real donde las personas puedan expresarse libremente, que esto es justamente lo que menciona Keaton, que es coordinar acciones, resolver problemas y construir confianza. Y yo tengo una pregunta que a mí se me vino ahorita a la cabeza, y es que, ¿cuál creen ustedes que sea como el principal obstáculo para lograr una comunicación efectiva dentro de un equipo? Yo creo, si bien, yo creo que capaz el principal problema sería los egos. Pero ya hablándolo y pensándolo bien, salvo los egos, sería también el nivel de compromiso que tiene cada miembro del equipo en el proyecto, porque por lo menos yo lo que he visto es que lo menciona Bobby, lo menciona Edmondson, incluso Liao, si no me equivoco, es otro de los artículos que tienen que haber como tres, cuatro ejes fundamentales en cada uno de ellos, los cuales son la confianza del equipo, el compromiso del equipo y el compromiso que hay en el proyecto. Entonces, si damos cada uno de estos tres, eh, respondiendo a tu pregunta, en el apartado de los egos, incluso también podría verse las capacidades técnicas de cada uno, ¿verdad? Eh, si uno ve que cierta persona no tiene las capacidades, ahí es donde uno tiene que comprometerse con el equipo. Pasamos de la confianza, no confío en él, ocupa ayuda. Pasamos al compromiso. Yo creo que ese proyecto salga adelante, tengo que ayudarlo a él. Si queremos, si queremos que el proyecto salga adelante. Entonces, siento que ahí está la clave. Y para terminar de responderla, yo tengo una frase aquí de lo que yo encontré en cada uno de los artículos, y es que, al igual que había dicho antes, Edmondson, Liao y Bubik, eh, abordan lo que sería y concluyen sobre todo esto, que si una transferencia fluida de información, ya sea táctica o explícita, abordado en lo que sería el gaming, ¿verdad? Sería, por ejemplo, yo juego un juego que se llama Apex Legends. Entonces, este juego es un shooter, ¿verdad? Cada uno tiene sus roles. Uno es IGL, el que dirige dónde vas a ir. Fragger es el que mata a los enemigos, y el support, que es el que apoya. Entonces, si no hay una buena comunicación táctica entre ellos, van a morir, ¿verdad? No van a llegar al final del anillo. Si no hay una comunicación explícita, explícita se refiere a qué está pasando en su entorno. Si no explicas de manera correcta qué es lo que está pasando ahí, también van a morir. Entonces, esto también se aplica a los trabajos que no tienen y a los proyectos que no tienen que ver con el gaming y incluso en la vida cotidiana. Entonces, si no cumplimos una de estas dos, el conocimiento que uno ha acumulado y sumándole la experiencia que tiene cada uno, se va a perder. Entonces, al finalizar cada etapa del proyecto, como menciona esta frase, entonces siento que esto es muy importante y va de la mano a lo que tú preguntabas. Bueno, hablando del artículo de Keaton y Beck, siento que explican bastante que un clima de comunicación efectivo se construye cuando existe apertura, cuando existe empatía, igualdad y orientación hacia resolver los problemas. Y en lugar de buscar culpables, cuando ese clima no existe,
los integrantes dejan de expresar solo ideas, perdón, sí, dejan de expresar solo ideas y ocultan ciertos riesgos o evitan hacer ciertas preguntas por temor a ser juzgados. Y esa falta de confianza termina afectando bastante la colaboración que puede existir y el desempeño del equipo, ¿verdad? En mi experiencia, esto es algo que pues sucede con bastante frecuencia en los proyectos, donde participan varias áreas como de desarrollo, arquitectura, incluso operaciones, marketing, gente del negocio, no solo el área técnica, sino que todo, ¿verdad? Y ellos pueda que sea el área técnica, puede ser súper buena en el área técnica, pero, por ejemplo, si un desarrollador detecta que hay un riesgo, pero no lo comunica porque piensa que alguien más ya lo sabe o porque teme que su comentario pueda ser cuestionado, ese problema puede convertirse en algo crítico ya al momento de estar ejecutando las cosas ya en el ambiente de producción, ¿verdad? Y una de mis responsabilidades es crear un ambiente donde todos se sientan realmente cómodos, de levantar la mano y decir cuáles son los riesgos que existen y que hagan preguntas, que cuestionen y que compartan la información desde un inicio, ¿verdad? No a medio camino, no al final. Y pues he comprobado que cuando las personas confían entre sí y existe una comunicación abierta, los problemas realmente se detectan mucho antes y las decisiones se toman con anticipación mucho más rápido y el proyecto pues avanza con una mayor eficiencia. Y pues por eso considero que la comunicación debe ser efectiva y realmente no depende únicamente de hablar más, sino de construir un entorno donde exista confianza y también que el equipo se identifique y exista un propósito compartido, o sea, que todos estamos en el mismo barco y queremos lograr el mismo objetivo y estamos trabajando juntos para llegar a esa meta, ¿verdad? Pues eso es lo que puedo aportar en cuanto al tema. Miguel. Perdón, estaba hablando en mute. Sí, me parece bastante interesante, ¿verdad? Ya cuando vemos tanto tu opinión, ¿verdad? Kenneth, también la tuya, Susi. Eh, pues tomando en cuenta la pregunta, ¿verdad, Susan? De que cuál considero yo, ¿verdad? Que tal vez sería uno de los mayores como challenges, ¿verdad? O retos que nosotros podemos presentar. Pues yo diría de que por lo que hemos aprendido, ¿verdad? Tanto en los artículos como en mi experiencia, ¿verdad? Lo que yo he estado viviendo en mi trabajo, pues yo podría decir de que uno, que es el que ya abarcamos al inicio, se mencionaba mucho la comunicación, se mencionaba mucho también el no solamente estar buscando talento, ¿verdad? O conocimiento técnico para las personas, sino que también poder, yo opino, ¿verdad? En lo que pudimos ver, que también el desarrollo de las personas, la preparación para el equipo de trabajo y la formación forman un rol demasiado importante. Y yo creo de que esto es uno de los aspectos que más puede dificultar el trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque puede suceder de que cuando hay una falta, ¿verdad? De conocimiento o de preparación para algo, de alguna persona que está dentro del equipo, puede ser alguno de los jugadores también, ¿verdad? Cuando estamos jugando en línea o como en este tema de gaming, pues eso puede ser fatal para un proyecto. ¿Por qué? Porque podemos ver que todas las personas podemos estar alineadas en la forma de poder desarrollar algo, llevar un proceso, pero cuando hay un punto en el que falta preparación de uno de los miembros o no está alineado o todavía no está en la misma página, ¿verdad? Que los demás, puede suceder claramente de que esto puede ser nuestro eslabón más débil y lo que puede pasar es de que al momento de que el proceso llegue a esa persona, todo puede estar cayéndose a pedazos. También se puede ver esto viendo el ejemplo que mencionaba también Kenneth, ¿verdad? Que es el de las plataformas virtuales, en este caso, en este juego que él mencionaba.
cuando es un equipo, ¿verdad? Que están todas las personas involucradas y están llevando a cabo pues las tasks o tareas que cada uno tendría que estar haciendo. Si una de las personas pues no está al mismo nivel o no está al mismo nivel de preparación que los demás, pues podemos ver de que esto presenta eh, una desventaja. Y no solo eso, sino que al momento de que los otros team members estén enfocados en ayudar a esta persona, pues ese tiempo que se va a invertir y también todas estas acciones que van a ser necesarios para que esta persona esté up to speed o a la velocidad necesaria o al nivel que se necesita, pues representaría un atraso. Todos sabemos de que en proyectos o en los trabajos uno tiene que guiarse con deadlines o fechas límite para entrega de proyectos, fechas límites que son para el trabajo integral que se tiene con el equipo. Entonces, si uno no se fija eso, pues eso puede llevar al fracaso completo, ¿verdad? Al momento de estar trabajando juntos. Por lo tanto, tanto la comunicación son vital de importancia como también al arriesgarnos, ¿verdad? En que eh, como fall behind, le digo yo a esto, o quedarse un poco atrás en seguir nuestra formación y también la preparación para algún proyecto, pues esto puede también poner en desventaja a nuestros compañeros, ¿verdad? Esa es mi opinión, respondiendo a tu pregunta, Susana. Gracias. Sí, yo también creo que uno de los principales, digamos, obstáculos es que uno tal vez asume que todo el equipo posee la misma información, cuando muchas veces una persona llega a tomar decisiones creyendo que los demás conocen el contexto, cuando realmente en algunas situaciones no es así. Y lo que llega a provocar son errores que podrían evitarse simplemente pues verificando la información. Y poniendo un ejemplo de lo que en mi vida laboral es que yo me dedico a la administración de propiedades, tengo pues un negocio y nuestras horas las horas que nosotros le ponemos a los huéspedes es a las 11 de la mañana y el siguiente huésped ingresa pues a las 3 de la tarde. Entonces nosotros tenemos una ventana bien limitada para hacer pues para que el equipo de limpieza ingrese, si hay que hacerle mantenimiento. Entonces, es muy importante en mi caso que se mantenga pues una comunicación activa siempre, porque si por ejemplo, si viene el personal de limpieza, digamos, hizo la limpieza del apartamento y no reportó algún desperfecto o no lo reportó o lo reporta muy tarde, entonces ya nuestra ventana ya es muy limitada para poder arreglar cualquier pues desperfecto, ¿verdad? Dentro del apartamento. Entonces, pues para mí sí, o sea, en mi caso sí, la verdad es muy, muy importante que mantener una comunicación activa, abierta dentro del equipo y es algo que, como mencionábamos, ¿verdad? Que es el compromiso y la confianza que yo creo que es algo que a mí me gusta tener con mi equipo, que se sientan ellos libres, tranquilos y con la confianza abierta de hablar, de decir cualquier cosa, porque la verdad es apoyarnos entre todos. Y que hablando del segundo artículo, a mí bueno, tenía una duda, no sé, ¿qué pasa o realmente ustedes creen que basta tener una comunicación para que un equipo funcione bien o es necesario desarrollar confianza entre los integrantes? ¿Ustedes qué opinan? De mi parte, yo creo que es un cúmulo de factores, ¿verdad? No únicamente, o sea, si en la confianza es algo fundamental, no únicamente, como se dice, depende de ello, ¿verdad? Porque, ¿cómo te lo explico? Puede que uno, si bien tenga la experiencia y no tenga una buena relación, yo, por ejemplo, lo veo a veces, no por mi trabajo, pero si no veo también de mi mamá, que cada área está designada a hacer tal rol y a duras penas hay comunicación entre jefes, ¿verdad? En el tema de la calidad. Entonces, ahí no va explícitamente lo que viene siendo la confianza, sino que es más que todo una comunicación
asertiva. Ahí, como te digo, brilla la comunicación y el tema de la confianza pasa a ser un factor secundario porque o sea, dependiendo que también lo hagas, vas a seguir ahí, sí o no, y creo que eso aplica para cualquier trabajo existente. Entonces, yo creo que primero ante todo, es en ciertos trabajos y sobre todo en los conceptos, por lo menos que menciona aquí Bubik, para que podamos hacer bien nuestro trabajo sin la necesidad de depender tanto de la confianza. Yo siento que el factor comunicación es uno de ellos porque este destaca la importancia de la contribución individual de cada uno de nosotros, ¿verdad? De cada uno de los integrantes del equipo, porque cada uno tiene que comunicarse, cada uno tiene que enfatizar de manera continua eh, si están cumpliendo bien su rol o no. Eso también depende de los jefes. Entonces, no sé ustedes, pero yo siento que tiene que ver más con un tema de comunicación que con un tema de confianza. Yo siento que es la comunicación primero y por consiguiente la confianza, porque eso se va dando a medida uno va avanzando en un proyecto o a medida uno va está en su trabajo, ¿verdad? Yo quizás difiero un poco porque considero que si bien es importante mantener la comunicación y se puede mantener por sí sola, pero no es suficiente si no existe la confianza. Y pues la razón es que la comunicación puede existir en cantidad, pero no necesariamente en calidad. Si un equipo puede depender de tener reuniones todos los días, enviar cientos de mensajes por correo electrónico, por chat, y aún así no compartir la información realmente importante. Siento que si no existe la confianza, las personas pueden guardar silencio, evitar tal vez expresar ciertos desacuerdos o no comunicar ciertos riesgos por miedo a ser juzgados o generar conflictos, ¿verdad? Y precisamente es lo que explica Keaton y Beck. Ellos, en su artículo, ellos sostienen que un clima de comunicación efectivo no consiste únicamente en intercambiar información, sino crear un ambiente donde las personas se sientan seguras para expresar sus ideas, puedan hacer preguntas, reconocer errores y también proponer soluciones. Y pues para lograrlo, el equipo debe poner en práctica la empatía, la igualdad, la orientación a resolver los problemas y la apertura para el diálogo. Ese clima considero que favorece la confianza y fortalece las relaciones entre los miembros del equipo. Por otro lado, Bubik, el artículo de Bubik dice complementan bastante esta idea, ya que al demostrar que la confianza es un elemento fundamental para que exista intercambio de conocimiento. Sin embargo, ellos también encontraron que la confianza por sí sola no basta, sino que debe transformarse en un compromiso con el proyecto. Cuando las personas confían unas en otras y además, encima de eso, creen que en el propósito del proyecto, van a estar pues mucho más dispuestas a compartir sus conocimientos, sus experiencias y soluciones pues que beneficien al equipo completo, ¿verdad? Por otra parte, en el artículo de Udin, ellos explican, de Udin y Mahmoud, creo que se llama, ellos explican que cuando los colaboradores están comprometidos con la organización, comienzan a desarrollar comportamientos de ciudadanía organizacional. Esto quiere decir que ayudan voluntariamente a sus compañeros y colaboran más allá de sus responsabilidades y comparten más información sin esperar que alguien se lo solicite. Entonces, este tipo de comportamiento solo aparece cuando existe un ambiente de confianza y compromiso, no únicamente porque haya canales de comunicación, ¿verdad? Y pues finalmente, en el artículo de Liao, ellos muestran que las personas participan más activamente cuando desarrollan una identidad con el equipo. Es decir, que cuando sienten que pertenecen al grupo, respetan sus normas y confían en sus compañeros. Esto
aumenta bastante el compromiso y también su disposición para comunicarse y colaborar, ¿verdad? Eso. A mí me llamó mucho la atención por de mi lado, ¿verdad? Hablando siempre de lo que es poder generar esa confianza, ¿verdad? Entre cada uno de los miembros del equipo. Lo apego mucho a lo que nosotros aprendíamos del artículo de Edmondson. ¿Por qué? Porque eh, en este punto se trata de una parte muy esencial y a mí me llamó bastante la atención, ¿verdad? Lo que implica la conceptualización de esto, ¿verdad? Ya que habla mucho acerca de la seguridad psicológica y de la creencia compartida entre los miembros de un equipo, que pueden expresar ideas, plantear dudas, reconocer errores, proponer mejoras, sin temor a ser ridiculizados o castigados o sufrir consecuencias negativas. Porque esto siento yo de que era de vital importancia de destacarlo y siento que va muy apegado a la respuesta que quiero dar de que sí es importante, ¿verdad? Tener esa confianza, por supuesto que sí. Nosotros podemos solo imaginarnos, ¿verdad? En, en un trabajo puede ser qué tal las personas que están en el Army, ¿verdad? No necesariamente está hablando de la Fuerza Armada, en los artículos ni nada, pero si lo metemos en lo de gaming, ¿verdad? Que era lo que se mencionaba, Leao, ¿verdad? Lo que mencionaba Susi. Ellos son un equipo, entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Más que todo la gente que hace como este tipo de games, ¿verdad? Que son como shooting games y que son escuadrones, ¿verdad? Que tienen que hacer tareas o misiones, como se menciona en el artículo, en conjunto, es muy apegado a la realidad. ¿Por qué? Porque en una cuadrilla, ¿verdad? De que está un teniente y están las personas que están de menor rango junto con él, pues si uno se pone a meditar en esta parte, todas las personas son necesarias. ¿Y por qué tiene que haber una confianza? Porque no se está confiando cualquier cosa, sino que técnicamente se está confiando la vida de cada uno de ellos en sus compañeros. Ahora, de tan vital importancia también, y si lo comparamos en el sentido laboral en otras áreas, así como nosotros formamos un equipo con las personas que forman parte, ¿verdad?, de la empresa o los que están trabajando con nosotros, si las otras personas no confían en uno, así como los soldados confían en otros soldados su vida, pues el alcance que se puede tener en este grupo de trabajo pues es bastante mínimo. ¿Por qué? Porque cuando se genera desconfianza o no se tiene esa suficiente confianza, surgen este tipo de inquietudes, ¿verdad? Pueden ser dudas, pueden aparecer errores, y todo, ¿por qué? Porque las dudas surgen cuando uno teme y cuando uno teme es porque no conoce lo suficiente. Es como cuando uno quiere ser amigo de alguien, uno tiene que conocer a su amigo plenamente para poder confiar en él, ya que si uno, tal vez hay ciertos aspectos que uno no conoce de alguna persona, difícilmente va a poder confiar algo de suma importancia como lo que es el trabajo o cierto tipo de actividades a los demás partes del grupo. Entonces, esa es como mi respuesta, ¿verdad? En lo de por qué es tan importante generar esa confianza con nuestros team members. Y parte de eso es, como lo mencionaba al inicio, reconocer errores, proponer mejoras, sin temor tanto a ser ridiculizados ni ser tan duros también con nuestro equipo de trabajo, recordando que también nosotros podemos cometer cierto tipo de errores y debemos de enfocarnos en un bien común, ¿verdad? Hay ciertas cosas que son opcionales, como lo aprendíamos, como ser amigos, ¿verdad? Todos amigos en un proyecto es muy difícil a veces, ya que tenemos actitudes diferentes, somos diferentes, pensamos diferentes, pero algo sí es obligación y ese algo es ser compañeros de trabajo. ¿Por qué eso es obligación? Porque como parte de un trabajo, al mostrar este compañerismo, estamos trabajando alineados a los valores de una empresa. Entonces, eso me recordaba también mucho lo que se mencionaba en uno de los artículos, creo que era el primero, que era lo del capítulo 6 de Keaton y Beck, que se está hablando bastante de la comunicación en los grupos, tanto para las estrategias, la interacción que se maneja con cada uno de ellos y también la creación de actividades que puedan fomentar
este tipo de confianza, fomentar la amplia comunicación que se puede tener con los equipos de trabajo y de esa manera podamos ir todos en una misma dirección y claramente, ¿verdad? Sentirnos libres de poder dar nuestra opinión, que crezca nuestra relación laboral con nuestros compañeros y ya que todos vamos a la misma dirección, podemos hacer un avance extremadamente grande a comparación de que si hubieran desconfianzas entre cada uno de los team members. Esa es mi opinión y la respuesta, ¿verdad? Que yo tengo en este caso, pues lo que me llamó bastante la atención, la mayoría de los artículos, ¿verdad? Sí, muy de acuerdo contigo, la verdad, me gustó mucho. Y es que la verdad que la confianza al final lo que hace es que favorece el intercambio de conocimientos y fortalece mucho lo que es el compromiso con el proyecto. Y estaba leyendo lo que los autores, Bobby y Tebe, Bennett, se pronuncia, es que ellos bueno, a mí me llevaron a pensar qué es lo que, pues una persona, qué es lo que hace que una persona deje de pensar pues únicamente en sus objetivos individuales y pues empieza a sentirse realmente pues lo que es parte de un equipo, ¿no? Y es que justamente es, para mí, yo creo que principalmente es la aportación que ellos utilizan, ¿verdad? De la teoría de identidad social para explicar que las personas se comprometen más cuando sienten que pertenecen a un grupo. Entonces, no sé ustedes qué piensan sobre eso, ¿no? O sobre la pertenencia, la identidad de una persona dentro de un equipo. Yo me gustaría opinar en esta parte. Cuando tú mencionabas identidad, quizás para ir buscando también concluir, ¿verdad? Con esta opinión de mi parte, me llamó mucho la atención este concepto de identidad. ¿Por qué? Porque en uno de los artículos específicamente se habla de eso, de cuál es la importancia de que nosotros tengamos una identidad en nuestro equipo de trabajo y cómo eso nos da ese valor necesario para que nosotros podamos o sea, dar nuestros aportes, estar trabajando y también podamos generar esa confianza con las demás partes del equipo. Me llama la atención lo que dice Bubik, por ejemplo, que la confianza, ¿verdad? Eh, se, se ve, ¿verdad? O se va formando tomando en cuenta las expectativas que se tiene de cada uno de los compañeros de trabajo, como también las metas que se tienen en común y ver también los riesgos que pueden existir, ¿verdad? En cada una de estas áreas. Entonces, ¿cómo añado esta parte, ¿verdad? Como tú mencionabas, lo de identidad y por qué la confianza en este sentido es tan importante también? Y es porque cuando nosotros nos sentimos identificados de algo, por ejemplo, hay empresas que ese tipo de identidad, la única forma o la única cosa que hacen para que uno se siente identificado con ellos es toma, aquí está una camisa. Por ejemplo, puede ser Yogur Yes, ¿verdad? Mira, sos parte del equipo de Yogur Yes. Entonces, uno puede verlo como algo burdo, pero no. En realidad, esa camiseta significa muchas cosas. Significa de que la, no, usted no está solo. Usted tiene sus compañeros de trabajo con usted. Usted es parte de la familia Yogur Yes. Entonces, pues estás formando parte de algo, ¿verdad? Algo más grande que estar trabajando individualmente. Susi mencionaba algo al inicio que decía, está trabajando isolated o solito. Entonces, pues, si uno se está trabajando solo, no forma este sentido de identidad con los demás compañeros de trabajo, la identidad Yogur Yes, ¿verdad? Por ejemplo, pues el alcance que va a tener en el sentido laboral va a ser bastante corto. No avanzamos tanto cuando solo caminamos solos, sino que cuando caminamos en equipo. Como mencionaba, ¿verdad? Esto se acopla mucho a lo que decía Kubik en este caso, pero también podemos ver de que en el ejemplo de Liao, que, que es el que me estaba mencionando yo de los gamers, y eso me llamó mucho la atención. Si ahora en día, un ejemplo es, hay un juego creo que se llama League of Legends, o algo así, o hay otras cosas, yo no soy mucho de jugar videojuegos, em,
pero me llamó mucho la atención parte de lo que yo estuve investigando y vi fotos ahí de gente que se mete a jugar online. Entonces vi que estas personas tenían camisetas con sponsors y toda la cosa. Cada uno nombra su equipo. Por ejemplo, nosotros somos 4 personas que estamos en una discusión en este momento. Bien nos pudiéramos llamar equipo 4 o equipo 4 fantástico, como fuera, pero ¿por qué un nombre es representativo e importante? Porque tal vez para otras personas ese nombre no es muy importante si no saben lo que ha pasado o las cosas o los objetivos o las cosas que se tienen en común, pero las personas que forman parte de él, pues para ellos sí es importante. Para estos jugadores, por ejemplo, hay uno que se llamaba Corsario, tenía un caballo, hasta tienen logos diseñados cada uno de ellos, y me llamó mucho la atención porque parte de los valores que ellos demuestran en su equipo, como ellos hablan en estas entrevistas, pues así tiene que ver también su diseño, ¿verdad? Tienen una explicación para todo y me llama mucho la atención este ejemplo de identidad que les da a cada uno de ellos y la importancia también que se le da a esta parte, ¿verdad? Para que pues uno pueda sentirse valorado y que también eh, se sienta parte de una familia, ¿verdad? Más grande de lo que uno puede creer y de que cuando se establece esta redundancy o esta redundancia o esta comunicación o esta forma en que estamos en grupo, es más fácil venir y abordar a alguna que otra persona. ¿Por qué? Porque uno dice, yo no sé si hablarle, por ejemplo, a Kenneth, voy a ocupar su nombre Kenneth como ejemplo, yo no sé si hablarle a Kenneth, pero cuando uno ve que Kenneth está usando la camisa de Yogur Yes, así como yo también estoy ocupando la camisa de Yogur Yes, estamos en la misma camisa, estamos hablando de lo mismo, formamos parte de la misma empresa. Claro que puedo abordarlo. O Susi también, ¿verdad? Yo digo, uy, Susi, yo nunca he hablado con ella, puede ser una project manager, máster en muchas cosas, pero en la actividad de grupo y todo eso, la camisa no dice, a veces sí va, pero a veces la mayor parte del tiempo para actividades de integración, para que todos los demás miembros del equipo puedan formar parte de algo, no dice a veces el cargo que tienen las personas. No dice el cargo, pero sí dice en todas las camisas Yogur Yes. Entonces, por eso es de que me llama mucho la atención este tema de identidad y con esto quizás concluyo esta parte, ¿verdad? De mi opinión en esta conversación. Sé que he hablado un poquito más, pero me encanta la identidad y siento de que es algo vital para cualquier empresa, cualquier proyecto que nosotros querramos hacer y siento de que ahora que ya leí cada uno de estos artículos, ¿verdad? Que creo que ya los hemos abarcado, cada uno, todos los que están ahí, pues me permite ver a mí o trascender más el concepto de, de liderazgo, de ahora yo como líder, cuáles son de los puntos que yo estoy viendo aquí que de verdad siento de que me van a aportar más a la manera en que yo ya estoy trabajando con mi equipo, cómo puedo hacer sentir a mi equipo cómodo, en confianza con los demás, mejorar la comunicación, que se sientan parte de algo más grande de lo que ya están, generar el sentido de identidad y demás, ¿verdad? Entonces todo esto me ha beneficiado muchísimo y me siento muy feliz de que pues también he escuchado cada uno de ustedes, compañeros, y he aprendido también. Hemos trabajado diferentes cosas, pero me encanta que podamos tener este espacio para que podamos crecer, ¿verdad? En el sentido laboral cada uno. Dejo que los demás sigan dando su opinión. No, no me gustaría yo ahí quedarme con el micrófono. Gracias. Por lo menos de mi parte, va muy de la mano con lo que dice Miguel, que si bien desde mi punto de vista, la identidad viene de la mano con lo que es la integración. O sea, uno como senior, por decirlo así, tiene que ayudar a cobijar a la gente nueva, ¿verdad? Y ayudarlos a integrarse al equipo. O sea, no es únicamente ay, que vea si me habla a mí y yo sigo por mi lado. No, 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 no. Porque, quieras o no, esto va muy de la mano con lo que menciona Keaton y lo que menciona también Bubik, que en el momento en el que existe esa integración, es como se desarrolla como, como una transformación, ¿me entienden? Ahí es donde evoluciona lo que sería la comunicación, confianza,
y pasamos a un punto en el que todos nuestros conocimientos, experiencias y una que otra cosa adicional nos puede ayudar a solucionar problemas, ¿verdad? Entonces, esto en sí es como una muy buena consecuencia de lo que viene siendo la integración, y esto nos puede ayudar a prevenir problemas de coordinación y contribuir de forma directa a la calidad y a la efectividad del resultado final, ¿verdad? Que sería como un output. Entonces, yo sí creo que el tema de la identidad muy bien depende de depende del área en el que uno esté. Por ejemplo, a mí me tocó ayudar a mi papá en temas contables. Yo cuando inicié a ayudarle a él, si bien la identidad ya la tenía porque soy su hijo y es una empresa familiar, pero él me integró al equipo a decirme, vas a tener que irte en este bus, vas a tener que irte a San Miguel, y todo esto me orientaba, me decía qué es lo que tenía que hacer, cómo o cómo no interactuar con los clientes y qué o no permitir y decir, bueno, porque, por ejemplo, en el tema de contabilidad, el problema que tenemos normalmente es que muchas veces uno va a hacer los trabajos y los clientes no quieren pagar. Entonces, a pesar de esas experiencias, lo que me transmitió, por ejemplo, mi papá y algunos que otros superiores fue, aunque sepamos que eso puede ocurrir, siempre tenés que trabajar de mejor manera, porque dependiendo del trabajo que haga uno, lo van a ir recomendando, no, porque el tema de la contabilidad es así, ¿verdad? Es bien complicado, sobre todo el tema de hacer y de ver las auditorías. Entonces, sí siento que el tema de la identidad puede llegar a ser muy importante, pero para mí lo que yo sí resalto, sobre todo, es de que por lo menos nosotros, en nuestros trabajos, en nuestras áreas de trabajo, sí tenemos que ser íntegros para ayudar a esa gente que va iniciando, porque muchas veces puede ser que nosotros no tengamos los conocimientos que ellos sí poseen, y esas personas pueden ser las que nos ayuden a solucionar los problemas, ya sea dentro de la empresa o dentro de nuestros proyectos. Yo considero que, bueno, ya para concluir, ¿verdad? Contestando a la pregunta de Susan, creo que una persona deja de pensar únicamente en sus objetivos individuales cuando desarrolla un sentido de pertenencia y comprende que su éxito también depende del éxito del equipo. Y pues esta idea se repite en todos los artículos cuando cada uno explica desde perspectiva diferente, y demuestran que ese cambio comienza cuando las personas participan activamente, se identifican con el equipo y conocen sus normas, y también así fortalecen su compromiso. Y en uno de los artículos de Bubik, ellos complementan esta idea al demostrar que las personas empiezan a compartir más conocimiento cuando desarrollan un compromiso con el proyecto y creen en los objetivos comunes, no solo cuando tienen una buena relación con sus compañeros, ¿verdad? Y por otra parte, Udin y Fan explican que ese compromiso se refleja en comportamientos de ciudadanía organizacional, como ayudar voluntariamente a otros, colaborar y compartir información que va a beneficiar al equipo completo, ¿verdad? Y finalmente, pues Keaton y Beck señalan que con todo esto solo es posible cuando existe un clima de comunicación basado en la confianza, el respeto, la empatía, la apertura, donde todas las personas se sientan seguras y puedan participar expresando sus ideas. Desde mi perspectiva, pues he visto este cambio ocurre básicamente cuando los miembros del equipo dejan de enfocarse únicamente en completar sus tareas individuales y empiezan a preocuparse por el éxito en conjunto del proyecto. Por ejemplo, cuando un desarrollador no solo entrega su desarrollo, sino que también documenta sus cambios, comunica los riesgos con anticipación y apoya a otros miembros del equipo durante el despliegue de producción, porque él entiende que el resultado final depende de un esfuerzo no individual, sino colectivo, ¿verdad? Así que ese es mi aporte final. Bueno, a mí me gustaría concluir que después de haber leído los artículos, eh, para mí la efectividad de un equipo pues no depende únicamente del conocimiento técnico de cada integrante,
sino que pues la comunicación, lo que hemos venido hablando de el sentido de pertenencia, la confianza, pues el compromiso, la comunicación y, y la seguridad psicológica, pues son variables que forman un sistema que permiten alcanzar mejores resultados. Entonces, basado en mi experiencia, que es un poco de la administración de propiedades y los bienes raíces, pues yo sí he logrado comprobar que cuando las personas trabajan con mucha transparencia, comparten información y se van aprendiendo de los errores, la verdad que el servicio mejora y al final pues nuestra meta siempre es que nuestros clientes se vayan con una total satisfacción y que miren nuestro nivel pues de compromiso con ellos. Entonces, no sé si alguien quisiera agregar algo más. No, por mi parte no. De mi parte tampoco. Muchísimas gracias por la oportunidad, chicos. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Creo que ahí quedamos, ¿va?